Hola, yo soy Jackie, él es Ro, y el día de hoy estaremos hablando sobre el Partido de Unión Nacional Saharaui, una alternativa nacionalista española. Quédate con nosotros, esto es Cuestionar. El día de hoy se encuentra con nosotros Lizzy Sánchez Graña, estudiante de Relaciones Internacionales y miembro del programa de honores impulsado por la Universidad de las Américas Puebla. Como parte de este programa, Lizzy es colaboradora de la doctora Claudia Barona, quien es profesora de tiempo completo de esta universidad. Y como parte de esta colaboración, Lizzy va a presentar un artículo en el 12º Congreso de la Asociación Española de Ciencia Política y de la Administración en San Sebastián, España, el próximo 13 de julio, 13 al 15 de julio. Lizzy, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy y primero que nada quiero felicitarte por este proyecto y quiero que nos cuentes un poco más sobre tu artículo denominado El Partido de Unión Nacional Saharaui, la alternativa española, nacionalista española. Muchas gracias, Jackie Rodrigo, por invitarme. Bueno, este proyecto sale por parte de, con la doctora Claudia Barona, que nos enfocamos en el estudio del Medio Oriente y el Magreb y la región de África. Bueno, este estudio es el análisis del partido político que lanza España. El Sáhara era una colonia española, pero para fortalecer su presencia en el territorio, España decide lanzar, por medio de Francisco Franco, un nuevo partido político en el que se tendría gente saharaui en el poder. Sin embargo, siempre estaría la presencia española durante lo que durara el partido político en el mando, ¿no? Lo que sucede aquí es que se genera un descontento por parte de la sociedad saharaui, ya que el propósito que tenía España de crear una identidad nacional saharaui para que las personas se identificaran con este partido y hubiera menos apatía hacia y se cumplieran con todos los objetivos, no se logró, ya que España realmente no tuvo en consideración los verdaderos intereses de esta sociedad y vio únicamente por los intereses del gobierno provincial. Surgen discrepancias. Este artículo realmente es una crítica a la estrategia que siguió España en la creación de este partido político. Es una crítica básicamente al fallo de este partido político y lo que se pretende analizar es por qué falló la estrategia, en qué momento falló la estrategia y por qué de por sí nunca hubiera podido funcionar este proyecto en un territorio así. Perfecto. Okay, primero, tenemos entendido que el partido ya no existe, dejó de existir a mediados de los años 70, si no me equivoco. Sí, así es. ¿Cuál es la importancia de estudiar un partido que ya ni siquiera existe? ¿Qué relevancia tiene estudiar este partido en el sistema actual? ¿Por qué ahora? Bueno, en primer lugar, a la hora de estudiar cualquier historia, es necesario saber las raíces. La historia actual del Sáhara Occidental, que actualmente sigue en disputa entre Marruecos y el Frente Polisario, que es el otro partido que existía en oposición al Partido Nacional de Unión Nacional Saharaui, sigue presente la disputa. Ya no es territorio español, sin embargo, las raíces, la inestabilidad que surge, en parte es por la creación de este partido de unión y la oposición que había con el Frente Polisario. Entonces, básicamente, España llega, pone su partido no funciona, solo crea oposición, crea problemas en la región y de repente dice, ya no me interesa, y la deja ahí 30 años para que la ONU se la dé a quien se le antoje y... Sí, porque está al aire, ¿no? O sea, esta tierra no es de nadie. Exactamente. Ahorita el problema, de hecho hoy se está discutiendo en la ONU, es un territorio independiente, ya no está la presencia de España actualmente, es una exprovincia española. Sin embargo, el Frente Polisario, que era el Partido Popular, que muchos de los saharauis apoyaban en el momento que surgió el PUNS, sigue en disputa con Marruecos, porque Marruecos también quiere ese territorio. España básicamente lo que quería era seguir en el territorio. La ONU desde 1958 pidió la descolonización del territorio, sin embargo España pues no lo quería ceder, por eso pues ese fue el propósito de crear el PUNS, el seguir teniendo
una especie de neocolonización, el ya no estar físicamente presente, pero seguir teniendo control económico, político, un poco político y de la sociedad. Claro. Oye, yo tengo una pregunta y me viene mucho a la mente ahorita, por ejemplo, la creación del PRI en México, que yo sé que dista mucho de lo que vas a hablar en este artículo, de lo que hablas en este artículo, pero de alguna manera el PRI aquí en México nació para crear este sentimiento nacionalista. ¿Tiene la misma función el Partido de Unión Nacional Saharaui? ¿Tuvo esa misma función? Exactamente. De hecho, el Partido Unión Nacional Saharaui saca un discurso político en el que defiende la patria nacional saharaui. Okay. Trata de crear una nación unida en la que todos los saharauis defiendan lo mismo y se identifiquen con el gobierno provincial, de cierta manera. ¿Qué es lo que pasa? Que siento que pues, de cierta manera es lo que pasa actualmente en México. Al momento de establecer una política pública, al momento de establecer decisiones o reglamentos hacia los saharauis, no se toma en consideración lo que realmente la sociedad necesita o lo que quiere. El problema de este partido del PUMS fue que se creó a niveles altos. No hubo, a pesar de que un estudiante era el que dirigía el partido, para que hubiera esa como relación de un saharaui, nunca se consideró realmente las necesidades básicas de las personas que estaban no en puestos políticos altos o de la clase alta. Por eso, estas personas, los estudiantes, las mujeres, las personas de mayor edad, estaban con el Frente Polisario, que era el choque todo el tiempo entre esos dos partidos. Entonces, ¿realmente consideras que la estrategia de crear este partido desde arriba falló completamente? Falló completamente. Posiblemente estuvo bien en el sentido que quisieron que el dirigente fuera alguien saharaui. Okay. Por el momento de no considerar realmente los intereses de las demás personas, ahí es cuando fracasa. De hecho, en el 75, 18 de noviembre del 75, que es cuando el Partido de Unión se deshace, esto se da a causa que Jaligena, que era el dirigente saharaui del PUMS, huye a Marruecos por asilo. Y él emite una declaración en el que dice que ya no puede seguir apoyando a España, que ya no puede apoyar al gobierno provincial, que por eso se desintegra el PUMS, porque el gobierno provincial nunca defendió los intereses del pueblo saharaui, siempre defendió los intereses del gobierno provincial. ¿Por qué crees que en esa zona existen, bueno, específicamente en ese caso, existen tantos cambios de repente drásticos de perspectiva, ¿no? O sea, primero está España, que nos dice, en España no hay partidos políticos. En la zona, y específicamente en ese caso, contradicciones todo el tiempo, ¿no? Porque primero está España y dice, no pueden tener partidos políticos aquí, y ellos instalan un partido político ahí. Después tienes a los líderes de ese partido político que primero dicen, sí, lo mejor es la intervención de España en la zona. Y después dicen, no, mejor que la zona sí sea independiente. Entonces, parece que no hubo una planeación realmente de lo que iba a pasar. O sea, vamos a poner un partido político y ya, pero el proyecto no tenía ni pies ni cabeza, ni fines específicos. Entonces, como, ¿a qué se debe? ¿Y por qué un gobierno permitiría algo así si realmente lo único que hace, creo yo, es manchar un poco la imagen de ese gobierno? Bueno, exactamente lo que acabas de mencionar es exactamente la crítica que yo hago. Uno de los errores principales es que en España, que estaba regido bajo el gobierno de Francisco Franco en ese momento, una de las leyes más importantes era la no creación de partidos políticos. Que pues ahí empiezan a surgir las discrepancias, porque ¿por qué se va a crear un partido político cuando en mi propio país lo prohíbo? Pero por el afán de, precisamente por ese realismo de querer controlar más territorios, voy a hacer ese pequeño ajuste para que sí lo pueda hacer, ¿no? ¿Qué pasa? Que en efecto el gobierno provincial, de hecho si se analiza lo que ofrecía el Frente Polisario, que era el Partido Popular, a comparación de lo que ofrece el Partido Unión Nacional Saharaui, es lo mismo. Ofrecen la mejora en la economía, el sustentar a las mujeres saharauis, el fomentar la creación de educación. El problema es que el Frente Polisario no aceptaba la influencia de España en la independencia, y pues el PUMS era lo que defendía completamente. O sea, es el factor delimitante entre decir mi pueblo te apoya
o mi pueblo no te apoya. Exactamente. Y ahora, entendemos la postura del pueblo saharaui. ¿Cuál era la postura del pueblo español frente a este partido? Es muy curioso, ya que la doctora Barona me entregó entrevistas del Jaligena, que era el dirigente del partido, con Biguri, que era como el dirigente del gobierno, del gobierno provincial a mayores rasgos, ¿no? Es muy curioso porque Jaligena decía que todo estaba bien. Él tenía una percepción en el que, a pesar de que el Frente Polisario se oponían ante ellos en las reuniones que hacían para los saharauis y así, para el Jaligena todo estaba bien. Era como una visión súper distorsionada de lo que en realidad pasaba. O sea, eso siendo en el momento en el que él apoyaba la intervención española. Española, exactamente. ¿Y por qué o sea, crees que se deba principalmente a los motivos personales la razón por la que él, siendo saharaui, apoyaba a ese partido, aunque realmente a su población no le daba ningún beneficio? Pues mira, es que el problema fue que, como sucede mucho en los partidos políticos, se pinta una realidad muy bonita. El Partido Unión Nacional Saharaui, y ya que España tenía control sobre la zona porque era colonia española, becaba a los estudiantes y les ofrecía estudiar las carreras en Europa. Entonces muchos de ellos estaban en Madrid, estaban en ciertas regiones pues de las que España tenía control, ¿no? Claro. Eso les convenía a los saharauis porque pues tenían una educación de calidad hasta cierto punto. ¿Qué pasa? Empieza a surgir discrepancia, ya que como estos estudiantes no estaban de acuerdo con lo que era el Partido Unión Nacional Saharaui, se empiezan a unir al Frente Polisario y lo empiezan a manifestar completamente. Aquí España nuevamente toma medidas erróneas, porque en lugar de ofrecerles mayores beneficios, decide reducir completamente las becas, decide quitarles inclusive las becas a algunos de los que estaban en el Frente Polisario, entonces eso genera pues mucho mayor descontento hacia la sociedad. Claro. Oye, mira, tengo una pregunta que es para los dos. O sea, yo creo que podemos abrir un poco el debate con esta pregunta. ¿Debe un país que en cierta manera es más fuerte controlar lo que hace otro a favor del otro? Mira, Uno que es más débil. ¿Debería hacerlo? te voy a decir algo. Yo creo que finalmente pasa, ¿no? La idea de España de crear, porque al final lo que quería España era crear como la estructura política para que el Sáhara se rigiera por sí solo. Para dejarlos solos. Para dejarlos solos. ¿Qué pasa? El Sáhara nunca había sido gobernado por sí mismo. Entonces no tenía las fuentes, no conocía cómo. Posiblemente la intervención de España pudo haberlo ayudado de cierta manera, pero pues no lo llevó a cabo, tuvo una estrategia errónea. Pero creo que no deja de ser un tema delicado, porque estás hablando de un gobierno que tiene control sobre personas que no son, sobre un pueblo que no es el suyo. Y al buscar los intereses del gobierno, lo último que te importa son los intereses de un pueblo que ni siquiera es el tuyo. Puede pasar cualquier cosa. Y ahí sí estamos en una situación muy complicada, porque lo vemos a diario con el ejemplo claro de Estados Unidos, entrando a otros lugares tratando de establecer democracia, con este ejemplo histórico de España entrando a una zona totalmente desconocida para ellos y proveyendo a la población de ese lugar de un gobierno que ni siquiera tenía que ver con ellos, que venía desde arriba. Vemos fallas en la estrategia, vemos fallas en el sistema político internacional, también vemos grandes fallas, y apenas después de 30 años esto se está discutiendo en la ONU. Creo que tenemos un problema en cuanto a derecho internacional, y pues ha sido un placer estar contigo en este programa. Espero que sigas adelante con más proyectos. Creo que deberemos estar agradecidos con la doctora Barona por darte esta oportunidad, que es una muy, muy buena oportunidad. Y pues nada, esperamos que nos acompañen la próxima vez en Cuestionare, y pues nos vemos la próxima.